Sí, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Daniel. Recordemos que Daniel es el último de los profetas mayores, uno de los libros más interesantes de la profecía que podemos encontrar en la Biblia. Tiene muchos conceptos escatológicos que a veces se vuelve un poco complicado para algunos entender. Sin embargo, fue un libro que se escribió precisamente mucha parte de él para estos tiempos finales. De hecho, que el Señor le dice al profeta Daniel que selle la profecía de ese libro. Eso significaba que no iba a ser accesible para la gente de ese tiempo la revelación. Hoy en día estamos viviendo gran parte de esa revelación. Hay muchas cosas también que son muy prácticas y que se aplican a nuestra vida diaria. Y por eso quiero compartir con ustedes hoy en el capítulo 4, vamos a trabajar básicamente con el capítulo 4 durante toda la reunión, y vamos a estar compartiendo capítulo 4 del verso 34 al verso 37. Este capítulo en las Biblias Reina Valera 60, me imagino que en otras versiones también lo tienen, está titulado como La locura de Nabucodonosor. Entonces 4:34 al 37. Y dice así la palabra del Señor. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue aún añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué puede hacer Dios según las palabras de Nabucodonosor con respecto a los que andan con soberbia? Los puede humillar a todos aquellos que andan con soberbia. Este capítulo 4 es un capítulo muy específico, porque en él podemos encontrar una historia, si lo vemos desde el punto de vista humano, es una historia bastante fantástica con respecto a los hechos que ocurrieron. Y digo fantástica porque si uno lee el texto fuera de la concepción de que lo que está leyendo es la palabra de Dios, a veces uno se olvida de que está leyendo la palabra de Dios y de pronto se mete en una historia bíblica. No sé si a ustedes les ha pasado, se transporta a ese tiempo. A mí particularmente me gusta mucho eso, porque se transporta uno a ese tiempo y trata de entender. Incluso me imagino hasta los personajes que estaban interactuando en ese momento. Entonces digo que todos sabemos, por supuesto, que la palabra de Dios es fiel, que la palabra de Dios es verdadera, y que en Dios no existen cosas increíbles o fantásticas. Por eso rescato lo que dije al principio con respecto a lo fantástico que podría resultarnos un texto. Algunos leen la Biblia y dicen: esto es fantástico, esto es increíble, yo no lo podía creer, o usted no lo va a creer lo que se va a encontrar en la palabra. Y a mí no me gustan esos términos, porque sencillamente creo que cuando decimos estas cosas, que la Biblia es increíble o que la Biblia es fantástica, estoy diciendo que yo no conozco la Biblia o no creo en la Biblia como palabra de Dios. Algo que se escribió hace 2000, 3000 años o un poco más, de pronto yo puedo estar diciendo que no es palabra de Dios. O sea, los hechos que narra el libro de Daniel comienzan precisamente con el cautiverio de Judá, o el reino de Judá, que se conocía también como el reino del sur, en el año 586 antes de Cristo. Y el
el rey que lideró ese ejército, que mandó a los ejércitos, tal vez él ni siquiera estuvo en Judá, era el rey Nabucodonosor II, que era rey de Babilonia. Y esta cautividad se extiende por un periodo aproximadamente de 70 años, que es lo que nos enseña la Biblia, nos enseña la profecía precisamente en el libro de Jeremías. Se cree que Daniel era un muchacho, era un hombre joven cuando fue tomado prisionero y fue llevado cautivo desde el reino de Judá hasta el reino de Babilonia, y que este libro que lleva su nombre, ese que ustedes están leyendo, más o menos Daniel lo escribe cuando tenía aproximadamente la edad de 90 años. Entonces es un libro donde siento que hay mucha madurez de parte del profeta, mucha madurez literaria para poderlo escribir, y por eso es que los hechos usted los lee de manera muy ordenada, y siente uno que el libro de pronto le está mostrando casi que una pintura de lo que pasaba en la época. Y por supuesto, estamos hablando de un autor, aparte de que él era un profeta, era un ungido de Dios, pues era una persona madura a la hora de escribir. Cuenta la historia al inicio del capítulo 4, que el rey Nabucodonosor viene diciendo acerca de la conveniencia de que él hable acerca de todos los milagros y de todos los prodigios que Dios ha hecho en su vida. Asimismo, la conveniencia o la necesidad de hablar acerca del poder absoluto y la magnificencia de Dios. Si usted analiza eso, de pronto se pone uno a pensar, bueno, ¿y cómo un hombre que era alguien que no conocía a Dios, que era un idólatra, que vivía en un reino muy diferente al reino de Judá, de pronto va a conocer o conoció al Dios de Israel o al Dios de nosotros? ¿Cómo fue que llegó a conocer eso? Recordemos que la diferencia entre el pueblo de Israel y los demás pueblos era el monoteísmo. O sea, el pueblo de Israel conocía al Dios verdadero, conocía a Jehová de los ejércitos, y los demás pueblos alrededor tenían muchos dioses. Pero de pronto aparece este rey en la Biblia diciendo que él tiene que darle credibilidad y tiene que darle poder absoluto al rey verdadero. Cuando usted se mete en el capítulo, se va a encontrar que este rey él era muy poderoso, era quien gobernaba una vasta región, y él mismo cuenta que tiene un sueño que lo asusta, que lo perturba mucho. Cuando despierta del sueño, llama a sus sabios, llama a la gente inteligente, la gente que sabe interpretar sueños, y nadie le puede dar razón acerca de qué fue lo que él soñó. Entonces llama al profeta Daniel para que el profeta Daniel le dé la interpretación del sueño. Y precisamente ahí en el verso 10, del 10 en adelante, él cuenta el sueño. Dice así: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver cómo en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Verso 15: mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Ciertamente esto es un sueño bastante perturbador, de esos que a veces uno tiene en la noche. Bueno, casi siempre soñamos en la noche, y no sé si ustedes sueñan de día también. Parece como una redundancia decir que soñé en la noche, ¿verdad? Pero no, a veces uno se duerme de día y sueña también.
Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí a veces me pasa. La cosa es que, y algunos sueñan con los ojos abiertos, ¿verdad? Algunos sueñan despiertos. Este sueño es perturbador. Él se levantó al otro día y era de esas cosas que uno no puede olvidar, no puede quitarse de la mente. Él llama a Daniel y le cuenta todo lo que él soñó. Daniel escucha al rey y después dice que una hora el hombre estaba por ahí, todavía estaba preocupado y decide contarle el sueño. Bueno, ustedes saben que los intérpretes de sueños por lo general le hacían cachete a quien los llamaba para que les hicieran una interpretación. ¿Saben qué es hacer cachete, verdad? Le ponían la cosa bonita, facilita, porque resulta que si el rey llamaba a un súbdito para que le hiciera una interpretación de un sueño y no le gustaba, lo podía mandar a matar. Entonces Daniel llega y cuando el rey lo llama, él comienza a ver la interpretación del sueño y recibe la revelación de parte de Dios y se queda callado. Me imagino que estaba pensando, bueno, seguro aquí me llegó el final, ya de hoy no pasé. Le digo al rey lo que significa el sueño y probablemente me vaya a mandar a matar. Sin embargo, es importante también conocer al profeta Daniel y la estatura de hijo de Dios que él tenía. La forma como él se comportaba delante de un rey y viviendo en un reino en donde no había la más mínima gota de temor hacia el Dios de los ejércitos. Para ellos, el Dios de Israel, el Dios que profesaban los judíos, era un Dios que no tenía ningún valor. Y para ellos la importancia eran sus dioses y era toda su estructura idolátrica en la que ellos vivían. Con más razón todavía Daniel tenía que estar asustado, tenía que sentirse muy muy preocupado porque dice, bueno, de esta no me salvo, aquí este rey loco me va a mandar a matar. Pero bueno, dice que después de pensarlo un rato, Daniel le da la interpretación y dice en el verso 24, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Verso 25, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Verso 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo te gobierna. Esto es algo que yo pienso que es muy difícil, sobre todo con el ego que nos tenemos nosotros. Cuando alguien nos llama y nos dice, mire, si usted no obedece, si usted no hace caso, le puede pasar esto y esto. Muy común a lo que sucede hoy en día, bueno, a todos los niveles, pero siento que mucho con la gente joven que le cuesta mucho reaccionar ante la reprensión o ante la corrección que nosotros los padres tenemos que hacerles a veces y que es una corrección fuerte. Estamos en tiempos en donde no podemos andarnos así con medias tintas ni tratando de disimular, hay que hablar las cosas como son, por lo menos ese es mi criterio, y siento que a veces uno cae mal. Y precisamente cae mal porque las cosas las dice uno como deben ser. Y así debemos ser los cristianos. Hablar con la palabra recta, la palabra firme, delante de las personas, delante de los hombres. Y eso fue lo que Daniel hizo. Daniel dice, no, voy a decirle lo que es, lo que el Señor me revela que es, y este es el sueño y punto. Y entonces, ¿qué le dijo? Si tratamos de hacerle una traducción al texto, le dice, bueno, vea, usted va a ser quitado de su reino, va a caer en un estado de locura, va a enloquecer, después de enloquecer va a andar errante por el campo, ya no se va a sujetar, no va a vivir en el palacio, no hay manera de mantenerlo aquí, se va a ir al campo, va a andar entre los animales y va a comer pasto como un caballo y va a amanecer todos los días mojado por el rocío de la hierba. O sea, esto es algo que yo me imagino que decírselo a un rey en ese tiempo era algo muy difícil, ¿verdad? Y había que ser muy valiente.
Por eso, hermanos, normalmente al leer este pasaje cualquiera diría, qué bonito, ¿verdad? Qué buena lección le está dando Dios. ¿Y a quién se lo aplicarían ustedes? Si yo le digo, ¿a quién le aplicarían ustedes este pasaje? Por lo general pensamos en nuestros gobernantes, ¿verdad? Porque era un soberano. Pensamos en nuestros presidentes y diríamos, bueno, eso se lo podemos aplicar al presidente de nuestro país o al presidente de otro estado o de otro país, porque de pronto nos dimos cuenta que su gobierno ha dejado de Dios, se ha apartado de Dios, ha dejado de lado el temor a Dios, se apartó de los principios cristianos que hablan o que habían escrito sus antepasados o nuestros antepasados en la constitución política. Se apartaron de todas estas cosas para irse detrás de doctrinas que niegan a Dios y que niegan la palabra de Dios y que niegan el poder absoluto y soberano de Dios. Tenemos una aplicación, ¿cierto? Pero bueno, podría ser que esto sea cierto, porque cada vez que uno de nuestros gobernantes toma una decisión de desconocer el poder, la autonomía, la majestad, la gloria de Dios y exactamente la eficacia de su palabra, y comienzan a levantar banderas, enarbolan banderas que dan culto a dioses falsos, se convierte en un maldiciente de la nación entera. A veces la gente dice, ¿por qué en nuestro país hay tanto desorden? ¿Por qué estamos en maldición? Bueno, estamos en maldición porque alguien maldijo esa nación. Y eso ha sucedido en nuestros países. ¿Por qué? Recordemos que un jefe de Estado tiene autoridad. Y bajo esa autoridad sus decisiones tienen el poder de maldecir o bendecir la nación entera según sea el caso. Porque es la persona que está en eminencia, es la persona que está en autoridad. Y yo sé que esta situación hoy pasa en muchos países y se debe precisamente a este tipo de decisiones que han sido tomadas en su momento por sus presidentes o por sus homólogos o quien quiera que esté en el poder. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel y leemos la historia de este personaje llamado Nabucodonosor, ¿cómo era que decía Pablito? Nabuco, decía Pablito, ¿verdad? Pablito le decía Nabuco, era como muy familiar con él, ¿verdad? Como dice el hermano Pablito. En este personaje, en Nabucodonosor, vamos a encontrar a un hombre altivo, a un hombre encerrado en sí mismo, con muchas ansias de que las demás personas le reconozcan el poder y la autoridad que tiene. Y yo particularmente pensé en la similitud que tiene este personaje histórico, porque es un personaje histórico, realmente existió en esas fechas, en esos años que se los indiqué a ustedes. Tiene mucha similitud no con nuestros gobernantes, bueno, con ellos también, pero con la mayoría de nosotros, que somos ciudadanos comunes y corrientes. ¿Ha pensado usted en eso alguna vez? Vea lo que dice el verso 30. Vayamos rápidamente al verso 30. Dice el verso 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿A qué le suena eso? ¿Alguna vez usted se ha llenado el pecho de aire? Usted, todo yo, correcto. El ego, superego, levantado a su máxima expresión. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Imagínense ustedes ese pecho inflado de viento, dándose honra y gloria a sí mismo. Yo sé que nosotros hemos tratado en nuestras reuniones muchas veces el tema de la idolatría. Y parece que a muchos no nos cae la chispa, no nos cae el 4, como decimos los ticos, para entender qué es idolatría. No hemos entendido lo que es idolatría. Y yo le pregunto a usted, ¿qué es idolatría? Idolatría es adorar imágenes. Por lo general eso fue lo que nos enseñaron. Y eso es el concepto del cual hemos venido agarrados durante tanto tiempo. Pero no, hermanos. Idolatría en realidad es todo aquello que sustituye al lugar de Dios. Tenemos idolatría cuando estamos sustituyendo a Dios por cualquier cosa. Por cualquier cosa.
Y vea qué interesante, porque la mayoría de las veces sustituimos a Dios por nosotros mismos. Nosotros somos nuestro propio ídolo. Dice Éxodo capítulo 20 verso 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Dice que solamente a Él le podemos dar el primer lugar. Nadie puede tener el lugar de Dios. Nabucodonosor dijo: todo lo que me rodea, todo esto que ustedes ven, es obra de mis manos. Y con ello merezco que la gente me alabe, que la gente me reconozca, que la gente se postre delante de mí, que me hagan reverencia todos los días. Y bueno, la mayoría de nosotros hacemos eso todos los días. La mayoría de nosotros hacemos lo mismo. Tal vez no con esa intensidad con la que utilizó Nabucodonosor, pero hay que reconocer que a menor o mayor escala, la soberbia que alimenta la idolatría personal de cada uno de nosotros nos vuelve ciegos todos los días. Y no importa si somos o no somos cristianos o nos llamemos hijos de Dios, porque mucha gente dice: no, eso no cabe en un hijo de Dios. Como dicen a veces cuando predican: no, eso sucede en otras iglesias, en esta no. A todos nos pasa lo mismo, hermanos. Qué lamentable, porque somos cristianos y somos hijos de Dios y no debería suceder, pero nos pasa. Vivimos alejados de Dios, dando culto a la creación antes de dar culto al Creador. Y es lo que la mayoría de las personas hacemos. La Biblia dice, esto es muy importante, la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Y eso comprende entre el amor entre los hermanos y el amor por Dios. Y ese amor que se iba a enfriar, hermanos, no es el amor de la gente de afuera, no es el amor de los inconversos. No sé si ya les he dicho esto alguna otra vez. El amor que la Biblia dice que se va a enfriar es el amor de los hijos de Dios. Es el amor de los cristianos. Ese es el amor que vemos que se está enfriando. Nabucodonosor era una persona inspirada en el culto a sí mismo. Y vea cómo este espíritu de Nabucodonosor ronda las personas hoy en día. Se apodera de las personas hoy en día, de las personas cristianas. Él vivía inspirado en el culto a sí mismo y por eso no sentía ningún tipo de amor ni respeto hacia nada de lo que lo rodeaba. Cuando nosotros nos idolatramos, nos adoramos a nosotros mismos, nuestro respeto hacia lo que está alrededor se nos va a los talones, se nos cae, lo perdemos. Hasta ahí llega nuestra estatura como cristianos. Y lo digo porque no hace falta ser muy inteligente para hacer un análisis de lo que está pasando a nuestro alrededor. Todos tenemos hoy en día participación en alguna red social y hemos visto cómo la gente se aboca todos los días más y más a darse culto a sí misma, y su mayor cómplice, hermanos, por supuesto lo encontramos en las redes sociales. Si no existieran las redes sociales, yo sé que tal vez esto bajaría un poco, pero la persona que busca reconocimiento, la persona que está buscando likes ahí todos los días, está buscando la glorificación de sí mismo. Llenos, su ego, nuestro ego se llena cada vez que alguien nos da un like o un me gusta. Nabucodonosor esperaba que todos lo reconocieran. ¿Y qué hacía él? Bueno, no había internet en ese tiempo, ni había redes sociales. ¿Qué hacía él? Emitía decretos para que la gente se postrara delante de él, para que la gente lo adorara, porque él mismo se consideraba un Dios. El día de hoy, hermanos, el enemigo ha sido muy sutil, muy sutil a la hora de conquistar la mente de las personas. Ya no hace falta emitir decretos reales. Usted diría: yo no puedo hacer eso porque no soy un rey, bueno, o no soy una reina. Pero es tan fácil, hermanos. Y ahora el decreto real es tan fácil crearse un usuario en alguna de las redes sociales y comenzar a postear, o sea, comenzar a subir contenido para que los usuarios se manifiesten y digan: qué lindo, me gusta, no me gusta, y el ego va para arriba. O el ego se nos cae cuando nadie nos dice ni siquiera me gusta, cuando no aparece la manilla levantada, ¿verdad? Cuando hacemos una publicación. Si el rey Nabucodonosor hubiera vivido en este tiempo, imagínense la calidad de influencer que hubiera sido, ¿verdad? Probablemente. Pero tampoco ser influencer es ninguna garantía.
Por dicha que Nabucodonosor no vivió en ese tiempo con el poder que tenía, porque si él no hubiera sido el número uno, hubiera mandado a matar a todos nosotros, ¿verdad? Nos hubiera mandado a matar a todos los demás. Pero básicamente el poder del culto a sí mismo, para que lo entendamos, es algo que trabaja con nosotros. Tanto así que nos levanta, nos tira hasta las nubes o nos hace caer incluso hasta en depresión. Y estos son los estados, los picos de estados de ánimo que el enemigo utiliza para que las personas incluso piensen hasta en el suicidio. Y es lo que está sucediendo en estos días. Mucha gente se suicida porque de pronto dejó de tener pegue en las redes sociales, porque nadie le volvió a escribir comentarios. Y entonces, ¿en qué terminan la mayoría de todos? Subiendo contenidos porno para poder mantener esa ascendencia en las redes sociales. ¿Qué se llama eso? Se llama culto a sí mismo. Espíritu de Nabucodonosor que está gobernando nuestras mentes. Por eso, hermanos, ojalá que entendamos esto, ojalá que podamos ubicarnos. Somos cristianos, somos hijos de Dios. No somos inconversos. Vivir, hermanos, en este tiempo es difícil. Y créame, tenemos que trabajar muy fuerte para poder sobrevivir. Y tenemos que pensar en que el día a día hay que ganárselo con el sudor de la frente. Mucha gente está pensando en que se va a hacer famosa con puros likes. Y mucha gente vive con eso. Pero vean lo que termina. Muchos terminan locos, mujeres terminan prostituyéndose y hombres también. La llamada de atención es muy exacta. ¿Por qué? Porque les repito, si usted es un hijo de Dios, créame que las cosas no se van a quedar ahí. ¿Por qué? Porque Dios es experto. Dios es experto en apiarse al que se ha subido al árbol de sicómoro sin su permiso. ¿Se acuerda cuando Jesús iba caminando por una calle y un hombre dijo: hey, me voy a subir ahí al arbolito de sicómoro, desde aquí me voy a tirar la película? Pero entonces Jesús, ¿qué le dijo? Le dice: es necesario que bajes. Y lo mandó a apiar, lo mandó a bajarse del árbol de sicómoro. ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Se acuerdan? Ese hombre se llamaba Zaqueo. Pues nosotros, al igual que Zaqueo, nos gusta subirnos en el árbol de sicómoro sin el permiso de Dios. Y estamos haciendo muchas cosas, sin consultar a Dios y sin permiso de Dios. Y recuerde, Dios es experto en hacer caer a aquellos que se suben sin su permiso al árbol de sicómoro. El profeta Daniel interpreta un sueño a Nabucodonosor donde el Señor le advierte que el rey tiene que alejarse de la idolatría, del culto personal, y por tanto tiene que volverse a Dios de todo corazón. Volverse a Dios de todo corazón. Esto es lo que tenemos que buscar nosotros. El capítulo 4 nos cuenta que pasados 12 meses, porque fue interesante, Dios le llama la atención y el rey de pronto dice: qué torta, esto es un aviso, esto es importante, voy a hacerle caso, porque ya el profeta Daniel pues tenía cierta fama y Nabucodonosor se había dado cuenta que sí, Dios lo usaba. Entonces dice: voy a aguantar mi toquecito, voy a volverme, voy a tranquilizarme. Pero si usted lee ese capítulo, se va a encontrar que pasaron 12 meses después de la interpretación del sueño, y ya el rey se había olvidado la advertencia, y de pronto un día en la mañana pronuncia estas palabras llenas de soberbia, cuando él se infla el pecho y pronuncia todo lo que acabamos de decir: este es mi reino, yo soy el dueño, para que todos me alaben, para que todos me den honra, para que todos me den gloria. Inmediatamente, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan qué pasó? Dice que perdió la razón. O sea, te volviste loco, como dijo la canción, ¿verdad? Te volviste loco. Perdió la razón el amigo y cayó en un estado de demencia total, cayó en un estado de locura tan grande, como les repito, que tuvo que irse a vivir con los animales en el campo y comía pasto, comía hierba como los caballos, y se llenaba en las noches del rocío que caía al cielo y amanecía todo mojado, porque se había convertido en una bestia más. Tuvo que pasar un gran tiempo, el tiempo previsto en la visión. Daniel le habla de 7 tiempos. 7 tiempos son 7 años completos.
O sea, 7 años de vivir en ese estado, imagínense ustedes qué lamentable. Pasaron 7 años para que Nabucodonosor reconociera que el único que merecía honra y gloria era el Dios Todopoderoso, como lo enseñaba en este verso. Dice el verso 37: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios mandó a Nabucodonosor a comer pasto como las bestias del campo, o sea, como los burros, como los caballos, durante 7 años, por no haberle dado honra y gloria a él, que era el único que merecía la honra y la gloria. Y si usted lee la historia, se va a encontrar que Nabucodonosor era un simple instrumento que Dios estaba usando para darle escarmiento al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, bueno, en este caso era el pueblo de Judá, se había apartado de la ley de Dios y se había olvidado de los decretos de Dios. Nabucodonosor no era una persona que conocía a Dios, no era un fiel o un seguidor del Dios de Israel, de ninguna manera. La Biblia está llena, hermanos, de cosas interesantes. Nosotros, a diferencia de aquel rey de Babilonia, podemos decir con claridad que sí somos hijos de Dios. Amén. De verdad. Amén. Somos hijos de Dios, hermanos. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque somos salvos por la gracia de Dios, porque Jesucristo nos compró con su sangre. Eso es lo que nos hace a nosotros diferentes. Eso es lo que nos hace a nosotros hijos de Dios. La sangre de Cristo que nos limpió de todo pecado y de toda maldad. La Biblia, hermanos, está llena de advertencias. Está llena de advertencias y nos muestra muchos ejemplos acerca de lo que sí se puede hacer y de lo que no se debe hacer. Dios le dijo al rey que no iba a quitar sus raíces. Este es un punto interesante que usted puede encontrar en la historia. Dios le dice al rey que no va a quitar sus raíces, es decir, que no lo iba a eliminar hasta que no reconociera la grandeza de Dios. Pero hermanos, yo estoy seguro de que nosotros tal vez no tengamos o no corramos con esa suerte, ¿verdad? Tal vez no corramos con esa suerte, o tal vez no tengamos tiempo para arrepentirnos. Porque muchas veces decimos: ay, le prediqué a fulanito, no quiso aceptar a Cristo. ¿Cómo me ha costado? Durante todo este tiempo le he predicado y no quiere entender, no quiere hacer caso. Ojalá Dios le dé tiempo para arrepentirse. Pero qué bonito, porque le aplicamos la palabra a los demás. Pero ¿qué tal nosotros? ¿Será que hay algo que está por ahí de lo cual tenemos que arrepentirnos y estamos pensando que estamos bien? ¿O que Dios nos va a dar tiempo? Porque, como le repito, Dios le da tiempo a Nabucodonosor, pero él no era un creyente, él no era un hijo de Dios. Dios le da tiempo para que se arrepienta. Así que yo no estoy seguro de que nosotros tengamos esa oportunidad. Tomemos, hermanos, hoy esta enseñanza como iglesia. Volvámonos a Dios, volvámonos a Dios. No dejemos que el mundo gane la batalla, no dejemos que el mundo nos siga ahí metido en nuestra mente, colonizando nuestra mente. Recordemos que somos herederos de un premio supremo que nos espera cuando lleguemos a la presencia de Dios. Dejemos ya de andarnos quejando, dejemos ya de andarnos compadeciendo de nosotros mismos. Ay, pobrecito yo, cómo he sufrido yo, qué cosas más feas he pasado yo, y todo es yo, y delante de todo está el ego. Ayer veía con mi esposa un documental sobre una nación en África que es la nación más pobre, y daban cifras increíbles. Dice que las personas viven con el equivalente a $10 al mes. Eso significa que al año se ganan son 130, $120, son 12 meses. Con eso vive una familia completa en un año. Y no es una familia como las que tenemos nosotros, de 2 hijos o de un hijo. Son familias compuestas por 8 personas. O sea, no, estos son 4. Son familias compuestas por 8 personas, hermanos. Y viven con $120 al mes. Y yo le garantizo que la mayoría de nosotros vamos al supermercado y compramos el diario, y haga la conversión de colones a dólares.
A ver si gastamos $120, no, gastamos más. Hermanos, y eso es al año. Imagínese usted que esa gente sobrevive con $10 al mes. Tienen que caminar para ganarse una chambita. Ahí no es como montarse en el bus y manejar, Jonathan, o manejar un cabezal hasta Limón. No, no. Tienen que pedalear 100, 120 kilómetros en bicicleta para ganarse $1.50 al día. Como ir de aquí a San José, exactamente. Así que, hermanos, ya dejémonos de cosas, dejémonos de cuentos. Como decía alguien por ahí, dejémonos de varas. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aterrizar y entender que somos hijos de Dios ante todo. Que estamos aquí, vivimos en un paraíso, porque esa es la verdad, vivimos en un paraíso. Hay gente que le está pasando horrible, terrible, y ni siquiera le damos gracias a Dios. Cada vez que tenemos una dificultad, lo único que hacemos es quejarnos. Ya en una ocasión, hace unos cultos atrás, hablé acerca de la queja y cómo la queja nos destruye. Pienso que como iglesia tenemos que fortalecernos cada día más, porque tenemos que avanzar, y nuestro avance está en función del lugar hacia donde vamos. Tener fijo que vamos para el cielo, que cualquier cosa de la que está aquí en la tierra que nos perturba, hermanos, se va a quedar aquí en la tierra. Así que tomemos esta enseñanza y volvámonos a Dios. No dejemos que el mundo gane la batalla en nuestra mente. Recordemos que somos herederos del supremo llamamiento, como dice el apóstol Pablo. Yo no sé a ustedes, pero ¿a quién le gustaría comer pasto 7 años? ¿A quién le gustaría andar ahí afuera, viendo a ver si se encuentra una hebra de zacate para comer, para masticar? Totalmente loco, totalmente perdido. Y esta fue la historia del rey Nabucodonosor. Así que, hermanos, no esperemos a estar comiendo pasto para darle honra y gloria a Dios. Recordemos esto. Y con esto termino, hermanos. Iglesia, Cristo viene pronto. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias, Señor, porque hoy tú nos permites reconocer nuestra debilidad, nuestra ignorancia y nuestra flaqueza. Te pedimos perdón, Señor, y guíanos para poder romper esta maldición en la cual nos hemos metido, dándonos culto a nosotros mismos y esperando la honra y la gloria de los hombres. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Amén y amén.